Cordial saludo, estimados estudiantes y profesor. Hoy vamos a hablar sobre el modelo Delta, que es una nueva perspectiva para los negocios. Los integrantes son los siguientes: Fernández Pedraza, Tatiana Tovar Moreno y Edgar Emilio Pérez Fago. Núcleo temático es estrategia gerencial y el docente es Benjamín Andrés Manjarres. El modelo Delta, en términos generales, es un conjunto de esquemas y metodologías que involucra la relación entre el cliente, el proveedor y las empresas. El enfoque que tiene el modelo Delta actualmente está direccionado a una relación directa dentro de la empresa, o sea, la empresa con el cliente. Las principales contribuciones del modelo Delta son las siguientes: el triángulo, los procesos de adaptación, las mediciones agregadas, las mediciones detalladas y la retroalimentación. Bueno, en primer lugar vamos a explicar el triángulo. El triángulo es un método del modelo Delta que busca como tal mejorar el producto, una solución integral para el cliente. Eh, Dentro de este proceso como tal, el triángulo, vemos que en las organizaciones algunas veces el producto que tienen se consolida de manera adecuada, pero existen factores externos que pues, no permiten que ese producto se mantenga como el producto estrella de las organizaciones. La meta dentro del triángulo es abrir la mente a nuevas posiciones estratégicas. Dentro del triángulo hay un conjunto de opciones estratégicas: una competencia basada en la economía del sistema, una competencia basada en la economía del producto, que es el mejor producto, buscar el producto que estrella de cada organización, y una competencia basada en la economía del cliente, es decir, una solución integral para el cliente. La competencia basada en el sistema reúne estos tres aspectos. El mejor producto dentro del triángulo impera el producto como tal, o sea, se enfoca más que todo en esas empresas de producción que tienen un gran portafolio de productos. De allí se escoge el producto estrella y pues se pretende con este modelo una competencia basada en el producto estrella de cada organización. Las principales dimensiones del triángulo son una proposición para el valor del cliente enfocada en el producto. Como lo decía anteriormente, el valor agregado que se le puede generar al producto y la relación que tiene con el cliente. Está la oferta de productos, una estandarización de cuáles son los principales productos que ofrece esta empresa para los clientes. Dentro de ella también está la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento, como sabemos, es el ciclo que cumple una empresa, o sea, el ciclo que tiene un producto dentro de una organización, desde el momento que inicia su proceso hasta el momento que termina en las manos del cliente. Entonces allí involucra varios aspectos. Involucra cuando ingresa a la empresa como tal, a los procesos de producción como tal. Están los distribuidores, los stakeholders. Dentro de los stakeholders están los distribuidores, los que proporcionan esa materia prima para ser procesada. Y finalmente, el cliente es el paso final de la cadena de abastecimiento. Está dentro de ellos están los canales relevantes, que es la vía por la cual se va a ofrecer ese producto. Está el impacto de las marcas, es decir, la orientación al producto basados en las marcas más representativas de cada empresa. Y por último está el foco de innovación, que el foco de innovación es el valor agregado que se le generan a los productos. Los procesos de adaptación. Los procesos de adaptación se definen como aquellos procesos en los cuales inicialmente se dan o sea, se inician por la empresa como tal, como un objetivo, y pues
en el camino hay veces que se presentan algunos inconvenientes, lo cual genera que una reacción rápida de la organización para que estos procesos sigan adelante. Entonces allí existe dentro del método una eficacia operacional, orientación al cliente y una innovación. ¿Esto qué implica? Que la ejecución no debe ser un problema, sino debe estar integrada a las estrategias. Y esto conllevará a la meta que es la integración dentro de la estrategia para que después se genere la ejecución. Los procesos de adaptación reúnen cuatro factores importantes: un modelo de negocio, la eficacia operacional, la orientación al cliente y la innovación. Bueno, ya cuando entramos a hablar de mediciones agregadas dentro del perdón, dentro del modelo Delta, pues lo que queremos es, primero, debemos tener claro el concepto pues a qué se asocian las mediciones agregadas. Esto tiene que ver con el hecho de que pues con las mediciones agregadas lo que buscamos es crear un esquema que nos permita, digamos, armonizar la medición del nivel de conflicto que puede llegar a tener una estrategia competitiva que esté desarrollando la empresa dentro de una unidad de negocio. ¿Esto para qué? Pues para ver cuál es el factor más relevante que podríamos llegar a considerar. Dentro de estos factores hay uno que no puede descartarse, que siempre va a estar ahí, y es el factor de los costos. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es ver cómo influye cada uno de estos dentro de la evaluación que se pueda llegar a hacer o dentro de la medición. Recordemos que finalmente una medición no es más que una comparación pues si una, digamos que un cómo estoy yo frente a, ¿sí? Si hablamos dentro de una medida establecida. Entonces, cuando nosotros lo que queremos es tener una apreciación global del desempeño de la empresa en sus negocios, pues tenemos que ver con qué lo vamos a comparar o cómo lo vamos a medir, ¿sí? Para poder llegar a medir estas estrategias competitivas o las estrategias que tenga la empresa, pues tenemos que crear un cuadro que pueda ayudarnos a comparar o alguna matriz que nos pueda llegar a ayudar a generar esta evaluación. Eh, ¿Cuál es el enfoque que se le debe dar? Pues digamos que tiene que ver mucho con los factores que vamos a evaluar y el factor número uno para evaluar pues es la información de los costos que tenga la empresa frente a los procesos que esté desarrollando. También frente a cuánto, digamos, llegar a ser el nivel de inversión para poder satisfacer al cliente o para satisfacer a los terceros. Esto teniendo en cuenta lo que ya había mencionado, Edgar, de que pues lo que busca el modelo Delta, digamos que si lo resumo, es fortalecer el vínculo con el cliente. Pero para esto tenemos que tener en cuenta, uno, cuál es la estrategia que se está implementando, dos, cuál es el nivel de aceptación del cliente y tres, pues cómo se ven involucrados los stakeholders o las personas o las empresas que estén agregadas a ella. Por esto también se habla de que es un subproducto que, eh, digamos que es un subproducto directo a los procesos de adaptación, porque de parte de la idea principal o de la estrategia que se está proponiendo, pero lo que se realiza es una medición para ver cómo se está llevando a cabo. Entonces, si nosotros vamos a realizar esta medición, tenemos que tener en cuenta los tres aspectos que había mencionado, que es el cliente, que es la empresa o la estrategia que esté desarrollando la empresa y las empresas o los terceros. Esto lo debemos cruzar, lo debemos evaluar frente a la eficiencia que estemos desarrollando, la eficiencia operacional. También lo debemos cruzar con variables como la orientación al cliente, si de verdad estamos siendo efectivos, que vendría siendo la palabra, eficiencia y la eficacia, y pues por último la innovación, que viene siendo como la táctica o cómo lo estamos haciendo nosotros. Si nosotros nos vamos a ver cuál es el cruce de variables que estamos llevando a cabo, pues ya si nos vamos a, digamos, al producto con relación a la eficiencia, pues podríamos hablar de cuáles son los costos unitarios del producto, cuánto nos cuesta a nosotros desarrollar esta idea, cuál es la cantidad de productos que estamos ofreciendo y el costo que nos da por diferenciarnos en cuanto al producto. Si nos vamos, digamos que
la misma eficiencia, pero frente al cliente o a cómo estamos trabajando con el cliente, pues podríamos hablar de cuánto nos cuesta llegar al cliente, ¿sí? Dentro de la cadena de valor y cuál es la rentabilidad del cliente, si estamos hablando de un producto intermedio, o cuánto es el desembolso que puede llegar a tener un cliente. Y si hablamos de las empresas agregadas o de los stakeholders, pues debemos hablar de cuál es el nivel de inversión que tienen que tener ellos para poder complementarnos a nosotros. Y de cuál es el costo que tienen ellos para poder funcionar si nuestra idea fuera nueva, ¿no? Que estaríamos hablando ya de la táctica, que es ese tema de innovación. Entonces, ¿cuánto le cuesta a la empresa modificar sus procesos o si se puede adaptar o si al contrario, digamos, puede que reduzca sus gastos? Si estamos hablando de la orientación al cliente frente a los productos, pues cuál es el porcentaje de participación al cliente que tenemos nosotros en este momento para saber si estamos siendo efectivos, porque ya aquí estaremos hablando de la efectividad. Cuál sería el porcentaje de retención en los clientes, si hablamos ya de clientes y no de producto, y cuál sería el porcentaje de participación en el mercado, si estamos hablando, digamos, en temas las empresas agregadas, cuál es el porcentaje que ellos también tienen de participación, o cuál es digamos que el espectro que tienen ellos de participación dentro del negocio en el que estemos desarrollando. Esto sí tiene que ver con el cliente o con la efectividad, ¿sí? Y cuando hablamos de la táctica versus el producto, entonces estamos hablando de que tenemos que ver cuál es nuestra tasa de introducción de nuevos productos, ¿sí? O cuál es el porcentaje que representan nuestras ventas en los nuevos productos que estamos sacando al mercado dentro del total de los productos. Si hablamos con relación de la innovación al cliente, pues podríamos hablar de que cuál es el porcentaje de participación de nuestro producto, de nuestra propuesta, nuestra estrategia competitiva dentro de la cadena de valor y digamos, cuántos productos tenemos en la misma condición, ¿sí? Esto sin olvidar que estamos amarrados a los costos y que en cada uno de los procesos debemos incluirlos para saber pues una información más real. Eh, por otro lado, pues no lo había mencionado, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta información o estas mediciones agregadas siempre van amarradas de las mediciones detalladas. ¿Por qué? Porque es como el complemento. Entonces, cuando nosotros sacamos las mediciones detalladas, pues esto nos va a permitir, o sea, si lo hacemos en conjunto, eso le va a permitir a la empresa identificar cuáles son las concentraciones económicas en donde se consideran, digamos, márgenes normales o donde hay unas variables altas, en donde hay cuáles son las variables que son, digamos que inherentes a cada negocio. Entonces, esto nos permite tener como un semáforo, ¿sí? Además de esto, pues representa elementos que son fundamentales para explicar el desempeño de la empresa, ¿sí? Digamos que con frecuencia nosotros vemos el resultado de la ejecución de las tres dimensiones que les estaba mencionando, que son el cliente, las empresas agregadas y la estrategia competitiva. Entonces, si vemos el resultado dentro de las tres dimensiones, pues podemos ver cuáles son las destacadas según el modelo Delta, ¿sí? Si se destaca más en el producto, si se destaca más hacia los clientes, o si se destaca más hacia las empresas agregadas. Y otra, digamos que otra de los objetivos que le permite cumplir a las agregadas y las detalladas en conjunto es que hacen posible la adaptación de la empresa dentro de una necesidad de dar una respuesta rápida, ¿sí? Entonces, puede responder dentro de cada uno de los niveles y puede ser, digamos que, crítico al momento de establecer cuáles son los vínculos de la empresa con el cliente y cuánto puede llegar a durar este vínculo. Ya, pues ahí ya podemos pasar a revisar cuáles son las mediciones detalladas y pues en qué se pueden destacar. Las mediciones detalladas hacen parte de los indicadores de variabilidad de desempeño que utilizan las empresas para su constante evolución. En razón a esto, dentro del modelo Delta son incorporadas la medición de estos factores mediante la variabilidad de algunos indicadores de desempeño global. Esto pues con la convicción de constituir elementos claves que le permita a las empresas
tomar las decisiones tendientes a confirmar o modificar el rumbo de la estrategia que se haya pactado inicialmente. Muchos de estos indicadores de desempeño son denominados como conductores de variabilidad y se desenvuelven principalmente entre el costo y la calidad del producto, la rentabilidad por cliente, la contribución que hacen las empresas complementarias y el valor económico del segmento de negocios. Para cada uno de estos indicadores existe un conductor de variabilidad que impulsa a que se tomen las decisiones pues, necesarias para lograr el fin de la estrategia que escoja la empresa. En el indicador de costo y calidad del producto, los conductores de la variabilidad son la escala, la densidad y concentración del servicio, la localización, la productividad del empleo, del equipo y el diseño de procesos. En la rentabilidad del cliente encontramos el tamaño del cliente, el ingreso que se recibe por cliente, el tiempo de permanencia que tenga el cliente, los costos de adquisición, la mezcla de canales, el apoyo para el cuidado del cliente y las inversiones que se hacen del cliente en la relación con la empresa. En la contribución de las empresas complementarias encontramos la cantidad de productos relevantes que le hace la empresa complementaria a la nuestra, la inversión de las empresas complementarias del negocio, el tamaño relativo en la cadena de valor del cliente, la contribución de la empresa a la economía del cliente y la exclusividad de la relación. Por último, en el valor económico del segmento de negocio encontramos la rentabilidad sobre la inversión, el riesgo, la volatilidad y la covarianza, el valor de opciones de crecimiento, la base de inversión y el flujo de caja. Las mediciones detalladas van intrínsecamente relacionadas con las mediciones agregadas. Si bien las agregadas nos permiten tomar las decisiones aceptadas para la resolución de conflicto, las mediciones detalladas son supremamente imprescindibles para que se pueda tener éxito en este medio porque pues, nos permite la identificación de las concentraciones económicas, lo que podemos considerar como normal o lo que sea inherente a cada negocio. Nos permite también representar los elementos fundamentales que expliquen el desempeño de una empresa, es decir, el producto, los clientes y las empresas complementarias. Y hace posible la adaptación de una respuesta a los niveles de cada cliente y empresa, pues lo que nos permita tomar la decisión puntual de la estrategia que se vaya a tomar, lo que resulte crítico para establecer o garantizar un vínculo con cada cliente. La segmentación detallada de las actividades más relevantes es necesaria para la efectividad de los procesos de adaptación. De allí se encuentran las mediciones pues, detalladas y nos permite centrar nuestra atención en los temas más importantes, lo que pues, realmente es necesario solucionar en el momento para el negocio. Este mecanismo de respuesta hace parte de un componente importante para cada proceso de adaptación y es imprescindible para permitir la adaptación de la estrategia y dar la necesaria autonomía para la realización de las tareas cotidianas que se vinculan a la correcta ejecución de una empresa. Entonces, el fin de este tipo de mediciones es concretar la estrategia que se haya impuesto el negocio. Es preciso reconocer que las mediciones detalladas son importantes, pero no son suficientes por sí solas para tomar decisiones. Las mediciones detalladas nos hacen completar el lazo del vínculo con el cliente. Los negocios complejos no pueden ser manejados recurriendo solamente a un conjunto de indicadores agregados. Necesitamos tener claras las mediciones detalladas para tener la capacidad de identificar en dónde se concentra el valor para la empresa, cuáles son los elementos que determinan que se desarrolle o no se desarrolle un negocio y la adaptabilidad que pueda tener el negocio con los vínculos particulares con clientes y empresas complementarias a sus necesidades específicas. En conclusión, el modelo Delta nos permite crear un cambio profundo en la empresa. Si bien somos conscientes que las empresas diariamente están buscando transformaciones, el que una empresa evolucione las acerca hacia un terreno que es desconocido para ellas. Entonces,
las incertidumbres y los riesgos son manifiestos y abundantes, por eso es tan necesario que esté la medición detallada y la medición agregada junta. Tener la capacidad de llevar adelante experimentos y pruebas en el negocio es una actividad necesaria cuando hay una transformación muy radical en el negocio. Debemos ser pues también conscientes que el fracaso es algo frecuente en el diseño de cualquier gran proceso de cambio, por lo que se hace necesario estructurar la empresa o el negocio para ir aprendiendo sistemáticamente, diariamente, con cada nuevo paso y con cada nueva experiencia.